Muy bien. Hoy vamos a abordar con el acompañamiento de Tato, que siempre va a ser alegre, siempre va a ser enriquecedor para nosotros, siempre su presencia nos va a ayudar a meternos en un tema aparentemente árido, pero que donde se juega, digamos, a cara o seca, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a seguir con lo mismo o vamos a hacer algo que corresponda a la historia de los compañeros y a nuestros sueños. Tenemos a tres personalidades que hemos invitado especialmente. El compañero Walter Moore, autor de numerosos libros, La Cuarta Guerra Mundial, La Democracia, Proyecto Sudamérica, en fin, que es una de las personas que más ha pensado en la etapa del postcapitalismo en la Argentina, no solamente en la Argentina, pero también en la Argentina, y que ha propuesto proyectos concretos de cómo debe seguir la reconstrucción de la Argentina. El compañero Marcelo Gullo, que ha venido especialmente de Rosario para estar esta noche con nosotros, autor de La Insubordinación Fundante, reconocido por muchos compañeros como uno de los puntos de vista más originales de la nueva historia y de los nuevos enfoques sobre la historia, no solamente argentina, sino universal, en relación al poder, a los momentos donde las naciones nacen y se insubordinan al poder imperial, uno de los hombres más interesantes que generó además el éxito más importante de fin del año pasado. Un libro nada menos que prologado por Helio Yaguaribe, el que inventó esa frase que después se le adjudicó a Duhalde, que los argentinos estábamos condenados al éxito, asesor del presidente Cardoso, que dijo que si Argentina y Brasil no se unían, el futuro estaba perdido para esta parte de América, que íbamos a ser como África. Y también la presencia de Carlos Vilas. Carlos Vilas es un hombre que ha estado al frente de la capacitación y la conducción de los cuadros del Estado Nacional, un hombre que ha sido asesor en el gobierno de Nicaragua durante el sandinismo y que ha tenido y tiene una actuación académica internacional en Europa y demás, que lo ha puesto como uno de los hombres más importantes del análisis del desarrollo del Estado, digamos, como construcción de una sociedad. Así que bueno, esa es la mesa que vamos a tener esta noche y vamos así, por eso terminé con Carlos Vila, a pedirle a Carlos Vila que nos dé su primera opinión y su primera posición sobre este tema de la reforma del Estado. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que hace como 10 años vos me invitaste allá a la parrilla rosa, era hablar sobre este mismo tema. Con poco éxito, porque volver a hablar del mismo tema. No, es que era medio contradictorio, ¿no? La mesa de los sueños en el barrio norte. Está bien, ¿no? Si yo mucho respeto por la compañera. Aquí yo comentaba recién que realmente este es un ambiente como uno le gusta, ¿no? Rodeado por los pontos, por los afiches, por todo lo que recuerda uno de los momentos más gloriosos, más importantes que ha tenido este país. Pero que no nos ahogue la nostalgia. Esto tiene que ser memoria, no nostalgia, porque la nostalgia, dice la Biblia, que convirtió a la esposa de Lot en estatua de sal, ¿no? Se dio vuelta para ver el pasado y se quedó dura. O cuenta García Márquez que Aureliano Buendía murió de nostalgia. Y nosotros queremos vivir en las generaciones presentes y futuras. Por eso es importante la memoria. Bueno, cuando uno tiene que hablar de la reforma del Estado, puede haberse comido un churrasco con puré de papa, precisamente un vasco viejo, que es una lealtad que Martín mantiene desde los inicios
No sé, dicen que al general le gustaba el Cargazón. Sí, eso pero, cambiar por uno mejor. Bueno, está bien, no hay objeción. No, uno tiene que, por lo menos ponerse de acuerdo, decir, ¿qué vamos a reformar? ¿De qué Estado? Porque en los últimos 10 años, por tomar este periplo de la parrilla rosa hasta el general, se ha hablado mucho de reforma del Estado, pero no siempre se ha hablado bien, y siempre se ha hablado en el sentido y en la dirección que el país y el pueblo argentino necesitan. Que el Estado, yo no diría que se reforme, que el Estado se reconstituya, que el Estado se refunde. Entonces, en estos minutos, me gustaría plantear algunas cuestiones más generales, porque después los compañeros van a desarrollar su propia línea de argumento. Yo creo que tenemos que liberarnos de la imagen de que el Estado es simplemente un conjunto de burocracia, de aparatos, de órganos, de instituciones, de oficinas públicas. El Estado es por sobre todo una relación de poder. El Estado es una estructura de poder. Es el instrumento de que se valen los grupos dominantes para convertir en realidad sus intereses y sus objetivos, que generalmente se presentan, siempre ha sido así, bajo el manto de objetivos nacionales o objetivos generales. Pero lo que hay que preguntarse es cómo se constituye, cómo se construye ese concepto de interés general. Una cosa es el interés general desde la perspectiva de la oligarquía, otra cosa es el interés general desde la perspectiva del pueblo, otra cosa es el interés nacional desde la perspectiva de los grandes centros internacionales del poder. Entonces el Estado es eso, es la institucionalización de una estructura de poder, por lo tanto de una relación de mando y obediencia entre sectores sociales, clases, grupos, fracciones, identidades, sectores, regiones. Controlan el poder y lo ejercen sobre el conjunto de la sociedad. Y según sean los intereses de quienes tienen el poder, va a ser el diseño del Estado, van a ser el diseño institucional del Estado. Si el poder es ejercido por una oligarquía terrateniente que opera sobre la base de la ferocidad de la pampa húmeda, con poca inversión de mano de obra, obviamente con una concentración del ingreso y una posibilidad de expatriar ese ingreso hacia centros financieros internacionales, ese Estado, por más que formalmente, porque ese es el espíritu de los tiempos, levante la bandera de la soberanía ciudadana, ese Estado, en términos concretos, va a expresar la soberanía de los grupos minoritarios que controlan los medios de producción y articulan las relaciones con el mundo internacional. Si al contrario, el eje del poder pasa por las clases trabajadoras, por las empresas nacionales, por las clases medias, por los agricultores pequeños y medianos, inclusive por las organizaciones de desocupados, desempleados, obviamente ese Estado va a tener otra estructura, va a tener otra orientación y otra proyección. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado peronista y el Estado desarrollista? Porque muchas veces la gente dice, sí, de todas maneras el desarrollismo y hasta los militares tuvieron que preservar el Estado peronista, interventores, empresarios. Sí, formalmente, pero la diferencia está que la estructura del poder, el movimiento peronista siempre fue una alianza fundamental entre la clase obrera organizada, el movimiento obrera, y las diversas expresiones organizativas que tenía el empresariado nacional. Y como siempre en algún momento hay conflicto, porque ese no es el sitio, siempre hay un conflicto de intereses, los trabajadores que quieren su justa remuneración, y a veces si se puede un poquito más, y los empresarios que quieren pagar el mínimo posible compatible con una mano de obra calificada. Entonces es necesario, para consolidar esa alianza
tan conflictiva y que por sí mismo sería inestable, un Estado regulador, un Estado que esté por encima de los intereses sectoriales, porque la clase obrera o el pueblo trabajador es un sector, y los empresarios son otro sector, y los agropecuarios son otro sector más, y la clase media somos otro sector más. Un Estado que armonice el conjunto en función de lo que nos interesa a todos: la justicia social, la soberanía nacional, la independencia respecto de los poderes internacionales, etc. Entonces, la diferencia entre el Estado desarrollista de un Frondizi o el Estado corporativo de un Onganía no es si el Estado interviene mucho o poco, porque también el de Frondizi y el de Onganía fue un Estado interventor, sino en beneficio de quién actúa ese Estado. Porque también, aquí el Estado intervencionista lo inventó la oligarquía terrateniente después de la crisis del 29-30, para su propia sobrevivencia. Entonces, el tema es quién conduce, en función de qué objetivos, en función de qué intereses. Y en este sentido, la reforma del Estado de la década del 90, eso que nosotros hemos vivido, hemos sufrido, fue una reforma administrativa. Es decir, achicar el Estado, reorientarlo, privatizar, pero fue posible porque antes hubo una reforma política del Estado, y esa reforma política la hizo fundamentalmente la dictadura militar del 76, la frustración democrática del doctor Alfonsín, porque, bueno, dejemos a Alfonsín, la frustración democrática y la nueva frustración del Tigre de los Llanos. Entonces, esa fue la reforma política, ¿sí? Porque esos fueron los tres grandes momentos en que el capital financiero dominó al capital productivo, en que los intereses vinculados a los sectores internacionales dominaron a los sectores vinculados al mercado interno, en que el capital doblegó al trabajo. Entonces, esa fue la reforma política. Esa fue la reforma cultural. Miren, yo viví muchos años fuera de Argentina. A mí lo que más me chocó cuando finalmente regresé a Argentina fue la derrota cultural del campo popular. Todo el mundo te dice, no, viejo, eso ya pasó, vos todavía seguís con aquello. Claro, yo venía de Nicaragua, revolución, etcétera. Bueno, aquello es aquello y esto era esto. Pero entre aquello y esto siempre hubo una comunidad que era la concepción de la soberanía popular. Y la soberanía política es soberanía popular, del pueblo organizado, reivindicando, unido en función de intereses colectivos. No, eso pasó. Ya nadie habla de pueblo. La gente, pero la gente es lo genérico. O te hablan de los individuos. Y esto muestra también una reformulación del Estado, porque el Estado identifica. El Estado es como dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Los mandamientos, dice. Primero dice, no tendrás otro Dios más que Dios tu Señor, y no lo nombrarás de balde, le dice. A Dios hay que nombrarlo al pedo. ¿Por qué? Porque es la vieja tradición que el que nombra trae, el que nombra domina. Si yo pronuncio tu nombre, te traigo. Y en la Biblia está, cuando algún profeta dice, oh Señor, Señor, ¿quién me llama? Entonces, el Estado nombra, y al nombrarte te crea y te identifica y te pone ahí. Entonces, una cosa es que te nombre como pueblo, porque te nombra como sujeto colectivo, como portador de derechos, te nombra como actor de la calle, te nombra como actor de la plaza, te nombra como conjunto de individualidades que expresa lo colectivo en la suma de votos individuales en la urna electoral. Es distinto que te nombre como gente. La gente es lo que existe en esto que un antropólogo francés llama los no lugares. ¿Qué son los no lugares? Y los no lugares son la sala de espera de la terminal de ómnibus, de Constitución, la esquina de un semáforo,
el shopping, exactamente, te encontrás ahí, qué sé yo quién es, ni te importa quién es, más, mejor ni saber de qué se trata. Entonces, la gente. Y lo mismo pasa entonces en la relación entre el pueblo y el Estado. Que ya no somos ciudadanos, no somos clientes. El cliente. La satisfacción al cliente. Entonces vos vas a la ventanilla a quejarte porque te cobraron 3 veces el mismo impuesto y te dicen, mi nombre es Claudia. ¿A mí qué me importa que te la vendan? Para mí vos sos el Estado. Dice, no, yo lo siento, yo no lo atendí. No sé, viejo. A mí me atendió alguien. Para mí el Estado es el que está detrás de esta ventanilla. Entonces hay una falsa personalización, humanización, donde a uno el Estado lo trata como te trata, peor que te trata el dueño de una tienda de artículos deportivos cuando vas a quejarte que el tenis se te rompió. Pero sos un cliente. Un ciudadano es una persona, es un sujeto que se relaciona con una universalidad de asuntos. El cliente no. Vos sos cliente del ANSES, y sos cliente de la FIP, y sos cliente del Ministerio de Justicia, y es la cosa segmentarizada. Te van quebrando, el Estado te nombra de esa manera y te fragmenta y te quiebra, y vos nunca podés plantear una demanda política. Las demandas siempre son administrativas, y ya ni siquiera se habla de administración, se habla de gerenciamiento, de gestión. Entonces el Estado no solo se ha reformulado como estructura de poder, se ha reformulado también en el nombre en el modo en que se refiere a su pueblo, donde su pueblo ya no es un pueblo, es un agregado de individualidades, de identidades, todas transitorias, todas contingentes y siempre variables. Entonces, en vez de ser nosotros hoy somos los parroquianos del general, de la mano de Martín. Mañana somos la hinchada, la barra brava de tal o cual cuadro, del tal o cual club, y así sucesivamente. Pero nunca tenemos una identidad sustantiva. Y en política la única identidad sustantiva es la de los grupos y clases sociales, es la del pueblo. El pueblo y la tribu. Con su variabilidad histórica. El concepto de pueblo del siglo XIX no es el concepto de pueblo de los años 40 del siglo pasado, ni es el concepto de pueblo de hoy. En ese sentido también el Estado ha intervenido. Entonces, hoy estamos viendo de qué manera, yo diría, con más voluntad que, dicho con el respeto debido, con más voluntad que talento, a los pochazos, de qué manera el Estado se va reconfigurando en función de esta nueva relación de poder que se está gestando en Argentina en los últimos años. Una cosa es leer estos procesos en los libros, una vez que los procesos ya han culminado. Y entonces uno dice, en la década del 30 se consolidó el poder de la oligarquía, y desde el principio, mediados de los 40 hasta los 60, se consolidó el poder de las clases populares. Sí, pero hay que vivirlo. Y nosotros estamos viviendo, estamos en medio de ese proceso, y de una u otra manera somos coautores de ese proceso, donde hay mucho que inventar, donde hay mucho de incertidumbre, ¿no? Sí. Fernando Enrique Cardoso, que aparte de ser un político exitoso, es un intelectual de enorme prestigio, dice que la política consiste en tomar decisiones en ámbitos de múltiples restricciones y con resultados inciertos. Que es lo que decía en el fondo Napoleón, dice, bueno, hay que tirarse y después vemos, ¿no? Entonces, en eso estamos, es decir, tirándonos y viendo, y por eso hay algunos que enfatizan más las metidas de pata y otros enfatizan más los éxitos, y siempre uno y otro van de la mano. Entonces estamos viviendo un periodo de progresiva, lenta, difícil y frecuentemente confusa y desprolija reconfiguración del Estado,
que trata de recuperar, para usar una palabra muy y mal usada, que trata de recuperar la hegemonía de la nación con la columna vertebral de su pueblo trabajador. Y lo que está en discusión hoy es exactamente el destino y el futuro de ese proyecto. Más allá de las simpatías o antipatías, de la elegancia discursiva o de la torpeza discursiva de los diferentes actores. Lo que hoy está en juego es la posibilidad de volver a tener en la Argentina un Estado que sea expresión de las aspiraciones emancipatorias de su nación, es decir, de sus trabajadores, de sus productores, de sus mujeres, de sus niños y de un futuro de país como hace prácticamente casi 50 años que no tenemos. Entonces, eso es lo que se está peleando ahora. Y a eso debe apuntar una reforma del Estado. ¿Sí? Sincerar el Estado con estructuras de poder que estamos gestando.